Quiero agradecer a Ausbank la amable invitación a participar en estas jornadas, que habla en último lugar, después de una jornada intensa, con un asunto especialmente árido, como es la supervisión de los seguros privados, ¿no? Que yo creo que queda un poco alejada de normalmente el interés de los ciudadanos, ¿no? No obstante, voy a intentar reparar este problema a través de dos vías. Una primera, siendo más breve de lo que exigiría a lo mejor la materia, en primer lugar, y en segundo lugar, sintetizando aquellos temas de la ley de supervisión que más puedan interesar, yo creo, que a la audiencia, ¿no? Entonces, algunas de las transparencias las omitiré, porque están dirigidas más hacia la parte de las empresas, porque aunque la presentación se refiere a las empresas y los consumidores, yo creo que interesa posiblemente más la parte de los consumidores. Sí quiero hacer una pequeña digresión sobre alusiones del anterior ponente, en relación a la autoría de un artículo en concreto del baremo, que obedece una cierta explicación que yo le he dado al principio, pero que, bueno, que conviene aclarar. Yo he sido miembro de la comisión de expertos del baremo, es decir, la ley del baremo, como es habitualmente conocida, viene precedida de un trabajo muy intenso durante varios años de una comisión de expertos en el que estaban empresas aseguradoras, consumidores y usuarios, víctimas, acciones de víctimas, tenían ahí representantes, abogados de acciones de víctimas, Ministerio Fiscal y Judicatura y un montón de profesionales por detrás que han construido al final un sistema que prácticamente el legislador ha incorporado con escasas enmiendas. En este sentido, yo no soy autor de ningún artículo, sino que es este grupo de expertos en el que he tenido el honor de participar. Sí creo que estoy bastante de acuerdo en la valoración al final que ha hecho el señor magistrado, es decir, que leyéndola por encima ha acertado en síntesis lo que se pretendía, y es exactamente lo que él ha comentado. El objetivo de todos los interesados, empezando por las acciones de víctimas y las aseguradoras, es reducir al máximo la litigiosidad para el futuro de este tipo de indemnizaciones de tráfico, que hoy es sabido que se multiplican en los tribunales de justicia. Unido a lo que anteriormente se ha comentado sobre la despenalización de las faltas, si no se toman medidas para evitar la litigiosidad, se puede producir un colapso obvio de los tribunales de justicia, en este caso el orden jurisdiccional civil, que no tienen diseñado un procedimiento judicial tan rápido, con tanta celeridad como el actual juicio de faltas. Entonces, puede ser un colapso, como digo, y lo que se ha hecho es dos cosas en esta dirección. Por una parte, crear con el baremo las herramientas para facilitar el acuerdo a través de un detalle de los diferentes tipos de indemnizaciones y cómo se debe indemnizar, y segundo, creando una solución extrajudicial que anticipa el acuerdo entre las partes para evitar que justamente se llegue a los tribunales. Entonces yo espero que este baremo tenga éxito en el futuro y así lo entiendan también los jueces y tribunales. Hay que decir que, por otra parte, el Ministerio de Justicia está preparando con todos los afectados, es decir, los miembros del CES que antes he comentado, una aplicación informática que permita calcular los importes del baremo, porque cualquiera que se haya leído la ley ha visto que tiene 509 páginas. La mayoría son tablas y tablas que al final son fáciles de aplicar, pero que necesitas una aplicación informática. Dicho lo cual, voy a ir, como digo, a la mayor rapidez a comentar lo que me cumple, que es la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Hay que decir que el sector asegurador ha tenido dos leyes que se han aprobado este año, que entran las dos además en vigor al mismo tiempo, el 1 de enero del 2016, vitales, fundamentales, que cambian completamente su forma de ser vistas en el mercado. Una es la del baremo que acabamos de mencionar, de una importancia trascendental. Hablábamos del esguince. Al año en España hay 200.000 esguinces, o sea que estamos hablando de volúmenes enormes. Y de otra, la ley de supervisión de los seguros privados. Faltaba una tercera ley que también se inició su tramitación y que no ha llegado a aprobarse, que es la modificación de la ley de contrato de seguro. La ley de supervisión regula las relaciones de las aseguradoras con el supervisor, su forma de comportarse en el mercado, y la ley de contrato de seguro, creo que más importante para los ciudadanos, afecta a las relaciones entre la compañía de seguros y el asegurado y demás interesados en el contrato de seguro. Esta ley finalmente no se ha aprobado, aunque la ley de supervisión, y haré referencia al final, modifica algunos artículos de la ley de contrato de seguro, ¿no? Que ha pasado desapercibida esta modificación, pero que tiene trascendencia. Este es un poco un resumen de la presentación, aunque voy a pasar por bastantes de estos asuntos, ¿no? Los motivos de la reforma voy a prescindir de ellos. El fundamental es incorporar normativa europea sobre Solvencia II. Haré un capítulo sobre Solvencia II y explicaré en esencia qué significa esto. Ha salido en la prensa
que la aplicación de este régimen va a suponer un esfuerzo económico y financiero para las entidades muy importante, y realmente el motivo de la reforma es este, que las entidades aseguradoras se adopten a este régimen armonizado que viene de Europa, que se llama Solvencia II en un terreno cotidiano, ¿no? Está pendiente la aprobación de un reglamento que desarrolla la ley y la normativa europea, que también entrará en vigor el 1 de enero del 2016, pero que todavía no está aprobado. Es decir, el 1 de enero prácticamente va a entrar en vigor esta regulación. Voy a ir pasando por algunos capítulos, los más importantes, los que más nos pueden afectar. Uno de ellos es que antes he mencionado, es muy importante, el régimen de honorabilidad y aptitud de los miembros de las entidades aseguradoras. Se refuerza enormemente la exigencia de que los miembros de los consejos de administración de las aseguradoras, no solamente los miembros del consejo de administración, directores, asimilados y lo que se llaman también responsables de las funciones de gobierno de la entidad, sean personas aptas y honorables. Y se regula con detalle qué se entiende por honorabilidad y aptitud. Hay pendiente ahora mismo la aprobación de un orden ministerial que va a detallar esta regulación, que viene, como toda la de esta ley, de Europa. A partir de esta regulación se va a mirar con lupa quiénes forman parte de los consejos de administración de las aseguradoras, que sean aptas y conozcan el sector, que estén formadas en las diferentes materias que deben conocerse en una compañía de seguros, y esta exigencia se extiende también a los directivos y a los miembros de las funciones de gobierno. La lógica de esta norma es obvia, ¿no? Es decir, ha habido escándalos en los últimos tiempos y lo que se pretende es evitar, ya no digo estéticamente, sino también en la realidad, que al frente de las compañías aseguradoras esté gente que no sabe de lo que tiene entre manos, ¿no? Nuevas competencias. Una de las principales novedades de la regulación es que cambia todo el régimen de supervisión sobre las compañías de seguros. Ya existe un regulador ahora, que es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y se le dota ahora de enormes elementos o de mucho más poder para controlar las aseguradoras. No viene aquí la presentación porque la ley no tiene por qué referirse a ello, pero además del regulador español hay un regulador europeo, que aquí he definido como AESPEG, que es la Autoridad Europea sobre Seguros y Planes y Fondos de Pensiones, que tiene casi tanto más poder que el regulador español. La normativa europea sobre supervisión y solvencia de las aseguradoras, que está aprobada y que va a empezar a desarrollarse ahora, es espectacular. Sencillamente espectacular, imposible de digerir. Hay una directiva europea, unos reglamentos delegados que se han aprobado, y a partir de ahí se habilita a esta autoridad y también a los órganos de las instituciones europeas para dictar reglamentos ejecutivos. Estamos hablando de decenas de normas que ya están algunas de ellas dictadas. El regulador europeo funciona normalmente a base de lo que llaman guidelines o instrucciones, y tiene ya elaboradas más de 20 guidelines que tiene que conocer el sector y que debe aplicar. El instrumento ideado para que eso se aplique es que el regulador nacional, la Dirección General de Seguros Española, las valore, las analice y decida si se aplican o no se aplican. Eso con los medios que tiene, en este caso, por ejemplo, el regulador español. La decisión que ha tomado la ley es esta, es decir, el regulador español dirá si se aplican o no se aplican. Hasta la fecha no ha dicho que no se aplique ninguna, está aplicándolas todas, con lo cual nos vamos a encontrar con una normativa europea para expertos, para especialistas, y muy difícil de seguir, ¿no? Las compañías de seguros están creando departamentos y han creado departamentos solamente para seguir esta normativa. En cuanto al regulador español, muy sintéticamente, ¿qué potestades nuevas va a tener? Primero, se le habilita, a pesar de ser una dirección general, la capacidad para dictar circulares, que hasta ahora no tenía esa facultad. La tenía, por ejemplo, el Banco de España, la Comisión de Mercado de Valores, pues la tiene ahora la Dirección General de Seguros. Y después se le han ampliado las facultades de supervisión, porque ya no solamente supervisa los asuntos financieros de las entidades, sino que también se le da, y esto es muy importante destacarlo aquí, ya que hablamos de consumidores, facultades exorbitantes también, o muy importantes, sobre el control de las conductas de mercado de las aseguradoras. Ahora veremos cómo se materializa eso, porque otro de los ejes de la nueva ley, además de incorporar las directivas sobre solvencia, es reforzar la protección del consumidor. O sea, el eje se pone en el consumidor, tanto para exigir más solvencia a las entidades aseguradas como para tomar medidas en particular. Por ejemplo, una de ellas, nueva, que está destacada aquí, nueva regulación de supervisión, es la creación de la inspección Mystery Shopping, que parece una cosa curiosa, pero se habilita, y es la facultad que tienen los inspectores de la Dirección General de Seguros de hacerse pasar por consumidores y presentarse ante las aseguradoras de manera camuflada, entre comillas. No sé si han visto en la televisión estos programas en los que el presidente de una compañía se hace pasar por
es muy posible que esto lo podamos ver porque la normativa lo habilita. En principio, los primeros borradores daban veracidad o presunción de veracidad a estas acciones. Eso se ha suprimido y lo único, entiendo yo que no tiene ya presunción de veracidad, pero bueno, que un inspector declare que ha comprobado estos extremos, veremos después cómo se materializa. Eso será traducido, imagino, después en actas de inspección, pero realmente es una facultad nueva que yo no conozco en el mercado español todavía en otro tipo de órganos reguladores, ¿no? Sobre Solvencia II, yo tenía varias transparencias, pero solo me voy a dedicar a una. Y voy a intentar sintetizar para que se entienda, que esto es muy complejo. Estoy hablando antes de decenas de normas y demás. ¿Qué es esto de Solvencia II? Que tiene el 80% de los artículos que se han cambiado y el reglamento europeo, el reglamento de desarrollo, pues otro tanto lo mismo. Solvencia II, en síntesis, significa pasar de un sistema de supervisión de las aseguradoras y de comportamiento de las aseguradoras, basado en una serie de normas generales que deben de cumplir en el terreno financiero y en el terreno de lo que se llama dotación de provisiones técnicas. Cuando se produce un siniestro asegurado, la compañía tiene que reservar recursos suficientes para atender ese siniestro, y el lesionado que hemos hablado anteriormente de gravedad, pues tiene que tener provisionado el importe suficiente desde el primer día para poder pagar a esa persona. Después veremos a ver lo que sucede con el siniestro. Puede suceder que acabe pagando el 100%, el 80%, pero por sintetizar, tiene que tener los elementos suficientes financieros para poder atender los siniestros que se produzcan. Todo ello, lógicamente, en beneficio del usuario. La actual normativa tenía normas generales que tenían que cumplir las aseguradoras, pues se pasa a un escenario en el que cada aseguradora, personalmente, tiene que identificar los riesgos que va a tener ella se tiene que identificar: yo voy a tener estos riesgos, bajo unas premisas, es decir, se identifican los tipos de riesgos que tiene la empresa que calibrar. Por ejemplo, hay riesgos de mercado, o sea, si se quiere introducir un nuevo mercado para vender pólizas nuevas, tiene que calibrar qué riesgos asume cuando se mete en ese mercado. Riesgos que se mantienen, lógicamente, en relación a las provisiones técnicas que hemos hablado para atender siniestros. Riesgos operacionales. Hay una categoría de riesgos identificados, la compañía asegurada tiene que medirlos de una forma muy detallada. Para eso están estas normas europeas, y una vez identificados estos riesgos, tiene que presentar al regulador los instrumentos de capital necesarios para atender estos riesgos. El supervisor los verá y dirá: me parece bien esos riesgos que usted está midiendo y quiero ver el capital que usted necesita para atender estos riesgos. Eso supone unas exigencias de capital ahora mismo superiores a las que las compañías aseguradoras están teniendo, y de ahí este impacto que se está hablando en los periódicos enorme que va a tener Solvencia II. Evidentemente las empresas tienen que medir mejor sus riesgos y van a tener que incrementar el capital necesario para atenderlos. Se dice también que capital es necesario, y de ahí se habla de categorías de fondos, o sea, te dicen hasta qué capital de primer grado, de segundo grado, de más calidad, de menos calidad, vas a tener que tener libre de compromisos para atender estos riesgos. Esto es en esencia Solvencia II, y eso se articula después a través de lo que aquí denomino tres pilares. El pilar primero son requisitos financieros, que los acabo de sintetizar. Hay que tener un capital mínimo obligatorio, que eso ya existe ahora. El capital de solvencia obligatorio es este capital que he mencionado, necesario para atender los riesgos operacionales. Las provisiones técnicas, que es más o menos lo mismo que hay ahora, es decir, tú cuando hay un siniestro o tipos de siniestro tienes que tener una serie de provisiones para atenderlo. Y después reglas de inversión, es decir, cómo puedes invertir tus activos, porque lógicamente las aseguradoras reciben las primas de la gente para atender los siniestros también, pero normalmente los siniestros se pagarán cuando sea. Uno recibe el dinero, que hace con él, no lo mete en el banco de cualquier manera, lo invierte. Entonces las reglas de inversión son muy importantes, porque te puedes invertir en activos seguros, menos seguros. Eso ya existe ahora, y lo que hace es reforzarse este régimen. Esto es el pilar primero, que más o menos se menciona. Se añaden otros dos muy importantes. El segundo es el de gobierno y supervisión de las empresas. El gobierno de las empresas, ya lo he adelantado anteriormente, al referirme a la honorabilidad, se refuerza enormemente cómo se tienen que gobernar las empresas. No voy aquí a entrar en las reglas, pero se detalla, y al final se obliga al Consejo, sobre todo de Administración de la compañía, a adoptar las decisiones y conocer las decisiones que toma la empresa en todas las materias fundamentales, financieras y de otro orden. De eso tiene que aprobar el Consejo de Administración cada año, al principio de su actividad, de cuando entre en vigor esto, una serie de políticas escritas. En la Mutua Madrileña tenemos identificadas 17 políticas escritas que tiene que conocer el Consejo de Administración y aprobar, sobre temas de lo más variados relacionados con esta materia.
Y por último, el pilar 3, que va a ser importante, es la información. La aseguradora no puede mantener, como hasta ahora, pues un régimen hacia adentro, sino que va a tener que informar al supervisor con detalle, pero también al mercado. Incluso se dice que al usuario. Va a tener que publicar un informe en su página web y además indicarlo en la información previa al contrato, dónde está ese informe para que el usuario pueda conocer la situación de esa entidad, desde el punto de vista de solvencia 2 y de los riesgos de la compañía. Eso también es nuevo porque las compañías dan información voluntariamente por razones de transparencia, pero no van a tener una obligación de publicar este informe concreto y además informar al usuario. Esto sería la síntesis. Yo tenía varias transparencias aquí para explicar todo esto, pero voy a pasar de ellas porque no tenemos tiempo y voy a ir al régimen que afecta más al consumidor, como he dicho antes, ¿no? Aquí hay mucha literatura, la voy a intentar resumir. La ley de supervisión, ¿qué tiene de peculiar en relación a la protección del consumidor? Habilitando lógicamente competencias al regulador sobre estas materias, ¿no? Y también imponiendo obligaciones a las entidades. Primero, control de pólizas y tarifas. Ya existía este control, es decir, la Dirección General de Seguros puede controlar las pólizas y tarifas de las entidades. No hay obligación de entregar las pólizas de antemano, estaríamos locos si tuviéramos que entregar. Bueno, a nosotros nos importaría poco, pero me imagino que el regulador, si tiene que controlar todas las tarifas, todas las pólizas, se puede volver loco, ¿no? Pero están a su disposición, o sea que en cualquier momento las puede examinar. Se ha cambiado el régimen especial de adhesión del asegurado a las pólizas de vida. Los seguros colectivos, esto ha cambiado completamente. Hablamos de pólizas de seguros colectivos en los que hay una multiplicidad de usuarios que se pueden adherir a la póliza. Se ha cambiado el régimen para reforzar la adhesión del consumidor y su información sobre el contrato. No voy a referirme a ello en concreto, pero que lo sepan, está regulado en la ley cómo se tiene ahora que producir la adhesión del asegurado con más detalle, con más exigencia de información al que se adhiere, ¿no? Hoy en día es muy habitual que simplemente se firme con el tomador la póliza y se comunique después a cada miembro del grupo asegurado que hay una póliza, ¿no? Pues ahora, en según qué circunstancias, te va a tener que autorizar o firmar un documento de conocimiento del contenido de la póliza el que se adhiera. Esto afecta sobre todo a los seguros de vida, ¿no? Información previa al consumidor. Es larguísimo lo que aquí digo porque se refuerza. Esta normativa está contenida no tanto en la ley como en el reglamento que está en tramitación. Aquí adelanto contenidos que están en el reglamento. Se refuerza enormemente la obligación de las aseguradoras de informar previamente al consumidor. Hoy existe una información previa. Como es sabido, ya existe. Es decir, las aseguradoras tienen que informar previamente de una serie de circunstancias. La gente quizá no lo sepa, pero porque normalmente la gente firma las pólizas al mismo tiempo que llama para contratarlas, pero la información previa está a su disposición y aquí está un poco reflejada en qué consiste esa información. Dentro de esa información va a aparecer lo que he dicho antes sobre el informe anual de la entidad, pero además, especialmente en el caso de vida, se detalla extraordinariamente la información que se tiene que dar al consumidor. Todo eso viene en parte motivado por los escándalos que ha habido también, preferentes y demás, que se han trasladado al ámbito de los seguros, ¿no? Entonces hay un artículo muy detallado sobre la información, por ejemplo, sobre rentabilidades esperadas en seguros de vida. Es decir, hay una ampliación enorme de la información previa. Como en edad también se dice que se puede dar por escrito, que esta era por escrito o por correo electrónico. Es decir, que parece que el legislador se incorpora un poco a las nuevas tecnologías, ¿no? Se va a poder dar esta información por correo electrónico. Quejas y reclamaciones. Ya existe hoy un servicio de quejas y reclamaciones que la gente explota poco en la Dirección General de Seguros. Hay mucha gente que se va directamente a los tribunales, cuando podía resolverlo utilizando los mecanismos que están habilitados, que son, primero, el servicio de quejas y reclamaciones de la entidad, que casi todas tienen además un defensor del asegurado porque está regulado, y después el servicio de quejas y reclamaciones de la Dirección General de Seguros. Antes de ir a la Dirección General de Seguros tienes que pasar por los servicios de quejas y reclamaciones de la entidad. Pero lo razonable, si la entidad es una entidad responsable, es que ahí se eliminen buena parte de las disputas o controversias que pudiera haber, en vez de irse directamente a los tribunales, ¿no? Otra cosa es que tengan razón los asegurados y demás. Entonces, eso se mantiene en rigor. La única novedad, que quizá además este foro es interesante comentar, es que se ha habilitado el servicio de quejas y reclamaciones a las asociaciones de consumidores, que hasta ahora no tenían. La ley permite que puedan formular quejas y reclamaciones las entidades que representan intereses de consumidores y usuarios. El régimen de publicidad es otra cuestión tampoco conocida. Antes estaba en el reglamento, ahora está en la ley. La ley regula la publicidad que pueden hacer las entidades de seguros. Aquí nos regulan prácticamente para todo, pues también la publicidad que podemos
¿qué podemos hacer? Que evidentemente se rige por la ley de publicidad, como es conocido, pero además pues tiene unas exigencias adicionales que no voy a concretar aquí. Inicialmente se preveía en los borradores que la Dirección General de Seguros podía suspender las campañas de publicidad de los aseguradoras. Les ha dado un poco de miedo dar esa enorme facultad, que yo creo que es excesiva. Imaginemos una campaña en fin, la ley de publicidad es la única que regula esto y deja un poco la libertad del mercado y facultar a una dirección general que te pare una campaña en televisión parecía exorbitante. Entonces pueden haber expedientes sancionadores y la Dirección General de Seguros está habilitada para ejecutar las acciones de cesación y demás, pero eso lo dejan entrenar los tribunales, porque parece que es el cauce adecuado y no el de un funcionario que decida pararte una campaña de publicidad en televisión. Protección de datos de carácter personal es la primera vez que se reconoce, esto creo que también es interesante. Hay un artículo expreso para las entidades aseguradoras, no lo voy a detallar aquí. Simplemente comentar una novedad curiosa, es decir, va regulando cómo debe regirse la LPD para las aseguradoras, y tiene una novedad curiosa, y es que se obliga a las entidades aseguradoras, en los casos en que pidan, es una norma especial, en los casos en que pidan presupuestos o hagan presupuestos a la gente suele llamar a las compañías, se interesa, acaba haciendo el presupuesto y finalmente lo contrata. Eso es bastante habitual. Pues la ley lo que dice es que en los 10 días siguientes no dice a contar desde cuándo, pero que si no se contrata habrá que suprimir los datos de esa persona, o sea que tienes que borrarla de las bases de datos de la entidad, si no contrata. Lógicamente si contrata pues ya se rige por la relación contractual y ahí son necesarios los datos de carácter personal. Hay artículos también sobre la lucha contra el fraude. Se amplían las posibilidades de suscribir acuerdos entre aseguradoras sin necesidad de consentimiento del interesado, es decir, se van a habilitar ficheros especiales de fraude, es una petición de las aseguradoras de antiguo, sin necesidad de consentimiento, para evitar situaciones que de todas son conocidas, sobre ir a varias aseguradoras a pedir a todas o a presentar ante todas reclamaciones de siniestros. Hablábamos del esguince cervical, el otro día comentábamos el caso de una persona que por 9ª vez había tenido un golpe por detrás en un coche en el plazo de 3 años, ¿no? Entonces 9 veces. Hay que tener mala suerte para tener 9 accidentes de golpes por detrás, es decir, yo creo que... Entonces esto al final, como se dirige contra varias aseguradoras, se va a poder detectar e identificar lógicamente estos casos de fraude. Y voy a acabar con las modificaciones de la ley de contrato de seguro, porque ya estamos fatal de tiempo, con diferencia. Porque yo creo que esto es novedoso. Se ha cambiado la ley de contrato de seguro en solo estos artículos. Podría haberse reformado mucho más, pero se ha limitado a estos. La primera es la obligación de escribir, es una obligación genérica de escribir en la póliza de forma clara y comprensible las garantías y coberturas contratadas. Esto parece un desiderato, no sé qué consecuencia puede tener esto, porque parecería que sería una obligación normal, no sé qué sanción va a tener, pero bueno, es una obligación que ahora se recoge, ¿no? La segunda... se dispone que los seguros de personas no hay obligación para el asegurador de comunicar la variación de sus circunstancias de salud. Esto se refiere a los casos en que una persona ya tiene una póliza de seguros, ha declarado sus datos de salud y después cambian, se refiere a las pólizas de vida y de seguros de salud. No habrá obligación, si cambian esas circunstancias, no de comunicar, no supondrá una grabación del riesgo. Esto tiene una traducción inmediata, que es lo que se pretende, que es que no te suban la prima si cambian tus circunstancias de salud. Vamos a ver cómo se explota esta modificación de la ley. La tercera es el plazo para ponerse en la prórroga. Hoy en día el asegurado para no continuar con la compañía tiene que comunicarlo 2 meses antes, también la aseguradora. Si no lo comunicara, habría el derecho a no permitirle que se marchara a otra compañía. Casi ninguna aseguradora lo está aplicando, pero hay aseguradoras que lo aplican y dicen: a mí si me lo dices el día anterior no te voy a permitir cambiar de compañía, porque hay que hacerlo con 2 meses de antelación. Lo que ha hecho ahora el legislador es decir, en el caso de los asegurados, la obligación de comunicar el cambio de compañía lo tienen que hacer 1 mes antes, no 2 meses. La aseguradora se mantiene con 2 meses antes, me refiero, para no prorrogar la póliza. Y después hay modificaciones en relación a los seguros de asistencia sanitaria y demás que voy a obviar. Yo con esto quiero concluir agradeciendo su atención y nada más.